Aquí llamaremos factorizar. Factorizar es transformar una expresión racional entera en producto de sus factores primos. Bien, entonces, en primera instancia, factorizar significa transformar una expresión en producto, volver una expresión a producto, volverlo a producto. Pregunta, ¿y qué es un factor primo? ¿Qué cosa vendría a ser un factor primo? ¿A qué llamaremos factor primo? Factor primo es aquella expresión, racional entera, que no se puede factorizar, Entonces, llamaremos factor primo aquella expresión que es imposible de expresarlo como un producto. Ejemplo. A ver, veamos ejemplos de factores primos. Ejemplos de factores primos. La expresión x más 2y contaría como primo. La expresión x al cuadrado menos 2 también sería un factor primo. La expresión x más y más z también sería un factor primo. Entonces, será llamado factor primo a la expresión algebraica puede ser de 2 o más términos, pues en realidad de uno o de más términos que ya no se pueda expresar como producto. Aquella expresión algebraica que no se pueda factorizar o transformar a producto. Métodos. ¿Qué métodos de factorización vamos a estudiar? Métodos de factorización. Bueno, existen varios métodos. Número uno, el método del factor común. El método del factor común. Número dos, el método de las identidades. El método de las identidades, que simplemente son los productos notables. Sí, cuando hablemos de identidades, estaremos hablando de los productos notables. 3, el método de agrupación de términos. El método de agrupación de términos. 4, el método de las aspas. Sí, van a haber 3 aspas. El aspa simple, el aspa doble y por último
el aspa doble especial. Eso sería el método de las aspas. Aspa simple, aspa doble especial. 5. El método de los divisores binómicos. Y por último, el método de los artificios. Listo. Esos son entonces los 6 métodos de factorización que vamos a cubrir en las 3 clases. El día de hoy vamos a ver solamente las 2 primeras, el método del factor común y el de las identidades, es decir, los productos notables. Los demás métodos los iremos viendo conforme avancemos la clase. ¿Ok? Empecemos entonces. Empecemos con el método del factor común. Método del factor común. Bien, el nombre lo dice claramente. Este método se utilizará cuando en cada término encontremos un factor, como dice el nombre, común. Un factor común. Vamos a ver entonces con ejemplos para que sepas de qué estamos hablando. Busquemos el material entonces. A ver, factorización, primera parte. Y veamos lo siguiente. Un detalle. Está olvidando. Nota una pequeña observación. Yo tengo, por ejemplo, en aritmética, el número 720, 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5. ¿Sí? Esto sería factorizar, pero con números, obviamente. Lo de ahora es factorizar, pero con variables, con letras. Ahora, esto que está acá, los factores primos en este caso, son el 2, el 3 y el 5. Los exponentes, no confundas los exponentes de los factores primos. No confundir. Cuando hablemos de factores primos, solo estamos hablando de las bases. Solo hablamos de las bases. O sea, no nos interesa el exponente. Siempre que hablemos de factores primos, estamos hablando de las bases. No nos interesa si tiene o no tiene exponente. 320, por ejemplo, tiene 3 factores primos. El 2, el 3 y el 5. Y los exponentes son secundarios. Simplemente estos son los exponentes de sus respectivos factores primos. Igual pasa en álgebra. Igual sucede en álgebra. Si tengo un polinomio de la siguiente forma, x más 1 elevado al cuadrado por x al cuadrado menos 3 por x menos 5. Digamos, aquí a la cuarta y aquí a la quinta. Los factores primos son solamente las bases. El x más 1, el x al cuadrado menos 3 y el x menos 5. Entonces, que quede claro, cuando hablemos de factores primos,
Solo nos estamos refiriendo a la base. No nos interesa el exponente. Solo nos estamos refiriendo a la base. Profe, ¿el exponente para qué está? El exponente me indica la cantidad de veces que se repite ese factor. El factor primo x más 1 se repite 2 veces, también llamado factor de multiplicidad 2. El factor primo x menos 3 se repite 4 veces, o si gustas, un factor primo de multiplicidad 4. El factor primo x menos 5 se repite unas 5 veces. Entonces, te repito, porque a veces el alumno confunde. El alumno confunde a veces. U de variables x, y. 12 veces x cuadrado por y a la quinta por x más 2 por y menos 1. ¿Quiénes son sus factores primos? ¿Quiénes son sus factores primos? Solamente las bases. Solamente las bases. El x, el y, el x más 2 y el y menos 1. Como ves, son solamente las bases. Son solamente las bases. No nos interesa el exponente. Profe, ¿y el 12? ¿El 12 lo tomo como factor primo? En álgebra, no. En álgebra, no. ¿Por qué? En álgebra, para que un factor sea primo, debe tener al menos una variable mencionada. Al menos una de las variables que han sido mencionadas. Si aquí tengo el polinomio de variables x, y, el factor primo deberá contener por lo menos a x o a y. Los dos pueden estar, sí, pero por lo menos uno debe estar. En el 12 no estaría ninguno de ellos. ¿Qué vendría a ser 12? 12 sería apenas un coeficiente. 12 vendría a ser un coeficiente y no contaría como factor primo. ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende esta parte? ¿Se entiende? Hello. Bien. Bien, entonces, ayúdame. Pregunta 1. Pregunta 1. Pregunta 1. Chequea tu separata. Pregunta 1. ¿Cuántos factores primos tiene P de X? Pregunta 1. Pregunta 1. Serían 3, ¿sí o no? Serían 3. Serían solamente 3. El X, el 2X más 1 y el X menos 1. La 1 debe ser casa. La 1 debe ser casa. Vamos con la número 2. Vamos con la número 2. En la número 2. Mira las proposiciones. Son 4 proposiciones en la número 2. Y dime, ¿qué marcarías? ¿Qué marcarías en la pregunta número 2? Me dicen que marcarían enano. Me dicen que marcarían enano. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Enano. La primera, sus factores primos son y, x, y menos x, x cuadrado menos y cuadrado. Sí, es correcto. Es correcto. La primera es verdadera. La primera es verdadera. La segunda, sus factores primos son y cubo. Ya, de ahí está mal, pues. El factor primo no incluye el exponente. El factor primo no incluye al exponente. La 2 es falso de arranque, nada más. Con la 3 lo mismo. Con la 3 lo mismo. El factor primo no incluye exponentes. La 2 y la 3 son falsos. La 2 y la 3, falsos. La 4 efectivamente son 4 factores primos, verdadero. Y la 5 obviamente sería falso. Entonces, efectivamente, la respuesta de la 2 tiene que ser enano. La 2 tiene que ser enano. Muy bien.
Seguimos entonces en la número 3. En la número 3. En la número 3. ¿Qué marcarías? En la 3, Oscar dice que marca dedo, pero no está seguro, está dudando con la clave dedo. Claro, sería dedo, pues, ¿no? Sería dedo. ¿Sí? El X, sería el X, sería el Y, sería el Y, sería el X cuadrado más 1 y el 3Y menos 1. O sea, los 4 primeros contando de izquierda a derecha. Los 4 primeros contando de izquierda a derecha serían los factores primos. Y por esa razón sale dedo. Y por esa razón sale dedo. La 3 entonces, respuesta dedo. La 4, la 4, la 4. ¿Qué marcarías en la 4? Factores primos de primer grado. Factores primos de grado 1. 3 nada más. Son 3, claro. ¿Quiénes? El X más 1 y el X menos 1. Sí, son 3 factores primos de primer grado. Entonces, pregunta 4, casa. Pregunta 4, casa. Pregunta 5, pregunta 5, pregunta 5. 4 casas, por si acaso. 4 casas. Pregunta 5. Pregunta 5 me dicen que es avión. Pregunta 5 me están diciendo que es avión. Sí, avión otra vez. ¿Sí? Avión entonces. La 5 es avión. Nadie se opone. 5 avión entonces, cerrado. Déjame decirte que la 5 no es avión. La 5 no es avión. La 5 no es avión. La número 5 debe ser beso. La número 5 debe ser beso. La número 5 debe ser beso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta 5. Pregunta 5. ¿Cuántos factores primos de segundo grado hay en la siguiente expresión? P de variables XY, que es X multiplicado por X más Y, multiplicado por X cuadrado más Y cuadrado, y todavía multiplicado por XY más 3. Bien, es notorio que los factores primos van a ser X, X, el X más Y, el X más Y, el X cuadrado más Y cuadrado, y por último el XY más 3. 4 factores primos. 4 factores primos. Este factor primo que está acá es de primer grado. Este otro es también de primer grado. Este otro es de segundo grado. Y este de acá también. Ese es de segundo grado. ¿Cómo hallas el grado de la expresión? ¿No es acaso la suma de exponentes? El grado no sería la suma de los exponentes. X por Y, 1 más 1. 1 más 1 es de segundo grado. Al multiplicar X por Y, hay dos exponentes, X a la 1, Y a la 1. Si multiplica, se suman 1 más 1, 2. Entonces, son dos factores de segundo grado, el tercero y el cuarto. Cuidado entonces, cuidado entonces. La mayoría cayó ahí redondito, La mayoría estaba diciendo avión, 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 y no se percataron de ese pequeñísimo detalle. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos entonces. Pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Qué marcarías en la pregunta 6?
Efectivamente casa. Efectivamente casa. Factores lineales son tres. Son tres factores lineales. El X, el Y y el 3X más 1. Son apenas tres lineales. ¿Quién se está repitiendo más veces? El 3X a las 1 porque está elevado a la cuarta. El 3X más 1 porque está elevado a la cuarta. Se repite 4 veces. Pregunta 6, entonces, la respuesta es casa. 6 casa. Pregunta 7. Pregunta 7. Pregunta 7. ¿Y qué marcarías en la 7? 7 avión, me dicen. 7 avión me están diciendo. 7 avión, me dicen. ¿Sí? ¿Cuál es el factor primo cuadrático de menor grado de multiplicidad? En realidad no habría respuesta, en realidad. Sí, no habría respuesta. Sí, no hay clave en la 7. Sí, en la 7 no hay respuesta. No aparece, no aparece. Así es, Diana. Así es, Diana. Sería 5 más XY. Claro, la clave enano, corrige la clave enano, corrige la clave enano, en vez de X más XY, que diga 5 más XY. ¿Sí? Corrige, por favor, la clave enano, en vez de X más XY, que diga 5 más XY. Un ratito. Ratito, ¿eh? Ya, ¿sí? A ver, en la pregunta 7, ¿cuál es el factor primo cuadrático? ¿Cuál es el factor primo cuadrático? De menor grado de multiplicidad. De menor grado de multiplicidad. De menor grado de multiplicidad. Ya, este es floro. Floro. ¿Qué cosa es el menor grado de multiplicidad? Simplemente hablar de grado de multiplicidad, es lo mismo que hablarte del exponente. Es lo mismo que hablarte del exponente. Decir grado de multiplicidad, Floro, pues es el exponente simplemente. ¿Cuál es el factor primo cuadrático de menor exponente? Eso me están pidiendo. ¿Cuál es el factor primo cuadrático de menor exponente? ¿De qué expresión? De la expresión P de variables XY, de la expresión P de variables XY, que es en este caso X por Y por 5 más X XY elevado al cubo por X al cuadrado más Y cuadrado, por X cuadrado más Y cuadrado, a la cuarta, por X menos Y
x menos y más 7 elevado a la. ¿Ok? Listo. Listo. Un ratito, ¿ya? Un ratito. Un ratito, un ratito. Aquí entonces, los factores primos, ¿quiénes son? X, el Y, el 5 más XY, el X cuadrado más Y cuadrado y el X menos Y más 7. Esos son sus factores primos. Esos son los factores primos. XY no es un factor primo, es X y es Y. XY no. XY no es un factor primo. Un factor primo es X, otro es Y, por si acaso. XY ya no sería primo. XY ya no sería primo. Entonces, como te piden cuadrático, este es cuadrático, este es cuadrático, este es cuadrático, este también es cuadrático. Esos son los únicos cuadráticos que hay. No hay más cuadráticos. De estos dos cuadráticos, ¿quién tiene el menor exponente? De aquí. Él tiene el menor. El de acá tiene menor exponente. Entonces, la respuesta del problema, por esa razón, es 5 más XY. ¿Se entiende o no se entiende? Y otra vez caíste. Y otra vez caíste inocentemente. Ya estás cayendo en dos preguntas teóricas de forma inocente. Muy inocente. Por eso, seguro por eso de acá muchos son los que han puesto en su Facebook ¿qué me queda? ¿No? Esa gente inocente, tan inocente que cree que es el ¿qué me queda? Es esa gente, así de inocente eres. Así de inocente eres. Como poner en tu muro, ¿qué me queda? Ya, así de inocente te has visto en estos dos problemas. Inocente por no decir otra cosa más grosera. Está grabado. No puedo decir algo más grosero. Te digo inocente sanamente. Por no decirte algo que acaba, tú sabes en qué expresión. Cuidado entonces. Cuidado entonces. Las cosas como son. Las cosas por su nombre. Entonces, por favor, no caigas. Jare es otro inocente también. Jare también es otro inocente, por no decir otra cosa. Sí, así es, por no decir otra cosa. Demasiado inocente. Inocentazo, ¿no? Inocentazo, por no decir aso. ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Viste el error entonces? ¿Te diste cuenta del error? Ya, cuidado entonces, cuidado con volver a fallar en lo mismo. ¿Sí? Listo, ahora sí, creo que ya debió quedar claro lo que es factores primos y su reconocimiento, ¿no? Muy bien, fotito entonces, fotito, y vamos a ver, ahora sí, el método de el factor común. Fotito por aquí. Fotito. Bien, ahora sí vamos a
vamos a detallar los dos primeros métodos, el del factor común y el de las identidades, llamado también productos notables. Número uno, entonces, el método de las identidades, perdón, del factor común. Método del factor común. Método del factor común. Por ejemplo, tengo los números 15 más 35 más, por ejemplo, 50. ¿Sí? Esos tres números que ves ahí, ¿qué tienen en común? El 15, el 35 y el 50, ¿en común qué tienen? ¿O no hay el factor 5, o no? Hay un factor común que es el factor 5. Hay un factor común que es el factor 5. Ya, eso es el método del factor común. Saco el 5 y me va a quedar 15 entre 5, 3, 35 entre 5, 7, 50 entre 5, 10. Listo. Esto que estoy haciendo con números, lo voy a hacer, pero con variables, con letras. Es el mismo procedimiento, solo que en vez de números, lo que yo voy a buscar en común son letras. Factores en común, pero con letras. Vamos a ver entonces. Lo siguiente. Vamos. En la pregunta número 8, me dicen, luego de factorizar, indicar un factor primo. Factorizar e indicar un factor primo. El polinomio es P de variable XY, que es X cuadrado por Y más X por Y al cuadrado. Listo. Hay que buscarle lo que tienen en común. En común, ¿se nota o no se nota que es el factor X y el factor Y? Los dos tienen X, los dos tienen Y. Ah, pues ya salió entonces. Le voy a sacar lo común. Y lo común es el X por Y. X por Y es lo común. ¿Qué me va a quedar? Esto entre esto, X. Esto entre esto, Y. Eso va a quedar. Nada más. ¿Quiénes serán los factores primos? El X, el y el X más D. Nada más. Ya lo factoricé. Ya está como producto. Ya encontré sus factores primos. Indicar dice un factor primo. Obviamente, el factor primo que aparece sería X más Y. X más Y es el único factor primo que aparece en las alternativas. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sencillo, ¿no? Bastante sencillo. A ver, otro ejemplito. La 10, a ver, en la 10, otra vez, factorizar, pregunta 10, e indicar un factor primo de segundo grado. El polinomio es de variables XY y es, pregunta 10, X a la quinta multiplicado por Y más X al cubo por Y cuadrado, finalmente menos X a la cuarta por Y al cuadrado. Esa es la expresión que vamos a factorizar.
¿Qué se repite? Se repite el X y el Y. Se repiten el X y el Y. Pero ¿con qué exponentes? ¿Con qué exponentes? Siempre cuando vas a factorizar, se factoriza el de menor exponente. Muy bien, Nicole. Se factoriza el de menor exponente. X a la quinta, X a la 3, X a la cuarta, el menor es X al cubo. Ah, ya, entonces voy a factorizar el de menor exponente, X al cubo, Y cuadrado, el Y también se factoriza. ¿Qué me va a quedar? Esto entre esto, X cuadrado, más esto entre esto, Y, menos esto entre esto, X por Y. ¡Listo! ¿Quiénes son los factores primos? El X, el Y y el X al cuadrado más Y menos X por Y. Ahí están sus factores primos. ¿Qué te pide la pregunta número 10? La pregunta 10 me indica indicar el factor primo de segundo grado. Sería evidentemente el X cuadrado más Y menos XY. Por eso la 10 efectivamente tiene que ser enano. La 10 tiene que ser enano definitivamente. ¿Sí? Este método me parece que es un método, el de los más fáciles de utilizar. El factor común es el método más sencillo de utilizar en factorización. Hasta la pregunta 15 son justamente problemas del factor común. Más ejemplos por si acaso. Entonces, a ver, más ejemplitos. En la pregunta 11, dice indicar el número de factores primos luego de factorizar el siguiente polinomio. ¿Cuántos factores primos tiene el polinomio P de X, Y, Z, de variables X, Y, Z? Ese polinomio de variables X, Y, Z es X a la cuarta por Y al cubo por Z a la cuarta menos X al cuadrado por Y al cuadrado, perdón, Y a la quinta por Y a la quinta por Y a la quinta por Z a la cuarta. Y a eso le voy a sumar el X al cuadrado por Y elevado al cubo por Z elevado a la sexta. Listo. Me piden que factorice ese polinomio. Notamos claramente, se nota claramente. ¿Quién se repite? X, Y, Z. Ya sabes, al momento de factorizar, salen los factores comunes con el menor exponente. ¿eh? Salen los factores comunes con el menor exponente. Para X, ¿quién saldría? ¿X a la cuánto? Para X sería o no sería X al cuadrado. Así es, Nicole. X al cuadrado. Para el Y, ¿qué saldría? ¿Qué Y? ¿Y a la cuánto? Y a la 3. Y a la 3. Y para el Z, el Z a la cuarta. Eso es. Entonces, voy a factorizar X al cuadrado por Y elevado al cubo por Z elevado a la cuarta. Y ahora divide esto entre esto. Esto entre esto, si hacemos la división, quedaría X cuadrado. Menos, ahora divide esto entre esto. Estos dos que dividen, quedaría solamente Y cuadrado. Más, ahora divide estos dos. Si yo divido esto entre esto sería Z cuadrado. Listo, ya está factorizado. Ya está factorizado.
¿quiénes serán los factores primos? Solamente las bases. Solamente las bases. Solamente las bases. Nada más. ¿Cuántas bases tenemos? Pues 4. 4 bases. 4 bases. 4 factores primos en total. ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a estos primeros 3 problemitas? ¿Alguna duda con respecto a la 8, a la 10 o la 11? ¿Todo bien? ¿Todo bien entonces? ¿No hay ninguna consulta, ninguna duda? La 12 nos pide Diego. Ya vamos a ver entonces, Diego, la 12. Para la 12, dice, al sumar ojo, me piden sumar los factores primos. Me piden la suma de los factores primos de, pregunta 12, el polinomio P de variables X, Y, Z, que es X a la sexta por Y a la séptima por Z, menos X a la quinta por Y a la octava y todavía por Z, menos X a la quinta por Y elevado a la séptima por Z elevado al cuadrado. Factoriza y luego suma sus factores. Bien, se repiten los 3, pues. Se repiten los 3. Y ya sabes, salen los que tienen menor exponente. Para X, ¿sería X a la cuánto? El de menor exponente. ¿Sería o no sería X a la 5? Así es, José Luis, X a la 5. Para el Y, ¿con qué exponente? Para el Y, ¿con qué exponente? Para el Y con exponente 7. Para el Y con exponente 7. Y para el Z, y para Z, ¿con qué exponente? 1. Eso es. ¿Listo? Listo. Sacamos X a la quinta. Sacamos Y a la séptima. Y sacamos Z. Divido esto entre esto. Si hacemos la división, X menos esto entre esto, estos dos, y divido estos dos, me queda Y. Y ahora divido estos dos, y eso me da Z. ¿Listo? Ya está factorizado. ¿Quiénes son los factores primos? El X, el Y, el Z y el X menos Y menos Z. Esos son tus 4 factores primos. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo que los sume. Súmalos entonces. Súmalos. Cuando los sumes, sí o no que la variable Y se va a cancelar. Se va Y y también se va Z, ¿o no? Se va Y y se va Z. Solo quedaría 2 veces X. Así es, Diego. Solo quedaría 2X. Pregunta 12. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Coméntame. Muy bien. Te repito, el método del factor común es un método bastante sencillo. Me piden que sume. Que sume X más Y más Z más X menos Y menos Z. Este más Z se va con este menos Z y este más Y se va con este menos Y. X más X solo quedaría 2. Eso es lo que pide el problema. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahora sí?
Listo. 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 Bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Dale una ojeada. Así al toque, una ojeada así veloz. Hasta la 15. Hasta la 15. Y dime alguna de esas preguntas hasta la 15. Ya. La 13. La 13 y la 14. Ya no hay problema. La 13 y la 14. Muy bien, Oscar. Muy bien. En la 13, indicar la cantidad de factores primos lineales de el polinomio P de variables X. El polinomio P de variables XY es X por XY menos 3 menos Y por XY menos 3. Ese es el polinomio P de variables XY. ¿Se nota o no se nota? Pero claramente que esto de acá es un factor común. Es un factor común bastante notorio, ¿no? Bastante notorio. Allá pues lo sacamos. Lo factorizamos. X por Y menos 3. Paréntesis. ¿Qué me va a quedar? X por Y menos Y. Eso me va a quedar. Listo. Pregunta, ¿ya está factorizado entonces? ¿Ya se encuentra factorizado el polinomio? ¿Ahí quedó? No, sí o no. Si te das cuenta, en este paréntesis hay un factor común o no. Aquí hay un factor común todavía. Claro, aquí hay un factor común todavía. Entonces sería así. XY menos 3. De estos dos, factorizo el Y. Factorizo el Y. ¿Qué me va a quedar? Esto entre Y. X menos Y entre Y, 1. Entonces, el polinomio es Y. El polinomio será ordenando Y por XY menos 3 por X menos 1. Y ahora sí está factorizado. Ahora sí, ya está factorizado. ¿Quiénes son sus factores primos? El Y, el XY menos 3 y el X menos 1. Esos son sus factores primos. 3 factores primos. Te pide cuántos de ellos son lineales. No se puede agarrar el XY, Melanie. Pero acá está, aquí no. ¿Dónde está? Acá no hay XY, ¿o sí? Aquí sí hay, pero acá no hay XY. Aquí no aparece. XY no es un factor común. XY no es un factor común. El primer factor común, no. El primer factor común que hemos agarrado es este de acá. XY menos 3 es el primer factor común. Acá, te repito, el factor común es el que a simple vista se ve. XY menos 3. Este es el factor común que, repito, se nota claramente. Se ve claramente que los dos términos tienen el XY menos 3. Y al sacarlo, dejaré XY menos Y, que es justamente eso. El XY no es un factor común. El XY no es un factor común, por si acaso. No, pero aquí está y aquí también, no, pero si estuviese acá afuera de repente, ¿no? Si estuviera afuera del paréntesis, sí sería un factor común. Pero no está afuera, está dentro del paréntesis. Está dentro del paréntesis. ¿Ok? Listo. Este factor que está acá es de grado 1. Este que está aquí, este que está acá es de grado 2. Y este que está aquí es también de grado 1.
Determinar la cantidad de factores primos lineales. Lineales, el y el x menos 1. El y el x menos 1. Respuesta, respuesta, respuesta. 2 factores primos lineales. Pregunta 13, respuesta 2. ¿Se entiende o no se entiende? Vamos, te leo. Claro, factoricé primero el XY menos 3, acá está. Estoy sacando el XY menos 3. Voy a dejar el XY menos Y, el XY menos Y. Luego, me queda XY menos y de estos dos saqué el Y. Se repite Y aquí, Y aquí. Y es un factor común, saco el Y, me queda esto entre esto, X, Y entre Y, 1. Ahí están XY menos 3, y X menos 1, los factores primos. ¿Ok? A ver, ratito. Me dicen por el chat, lo hice con Y por XY menos 3. Claro, ahí está. Aquí está, pues. Y, XY. Lógico, está bien, está bien. Sí, está bien que de arranque factorices Y por XY. Estaría bien también, claro que sí. Claro que sí. Lo que hace su compañero es sacar de frente lo común. ¿Qué es lo común? El Y por XY menos 3. Sí, es correcto, está bien. Está bien que hayas hecho eso de frente. Claro, porque lo común, aparte de eso que es notorio, es el Y. Acá está. El Y también es común. El Y también es común. ¿Sí? O sea, tu compañero hizo esto. P, el P es XY por XY menos 3 menos Y por XY menos 3. De arranque, él dijo, ya, pues, todo esto se está repitiendo. Perfecto, vale. Sácalo entonces. Sale Y por XY menos 3. ¿Qué me va a quedar? Aquí, X. Y aquí, 1. Ya está. Y llegó lo mismo. Llego exactamente a lo mismo. ¿O no llegamos a lo mismo? ¿Está bien o no? Claro. Estamos. Yo le he hecho pasito a pasito. Pero de frente se pudo sacar de frente lo común, pues. A la mala nomás de frente, ya. A la mala de frente lo común es esto, pues. Y listo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces. En la pregunta número 14 y 15. Uy, bueno, va a ser más larguita. Voy a tomar la foto. Pues. Le tomaré fotito primero porque son bastante larguitas, la 14 y la 15. Vamos a hacer entonces pregunta 14 y pregunta 15, ¿ya? Pregunta 14 y pregunta 15.
A ver. Sigamos. Pregunta 14, pregunta 15. ¿Sí? O si gusta la 15 nada, porque la otra es parecida. La 15 no fue nada más. La 14 se parece bastante. Dice en la 15, indicar la cantidad de factores primos del polinomio P de variables X, Y, Z. Dicho polinomio es X a la cuarta por Y elevado al cubo por Z a la cuarta multiplicado por X, Y, Z más 1. A eso le voy a restar X a la quinta por X al cuadrado, X al cuadrado por Y a la quinta por Z a la cuarta por X, Y, Z más 1 menos X cuadrado por Y al cubo por Z a la sexta por X, Y, Z más 1. Listo. X cuarta, Y cubo, Z a la cuarta, 2, 5, 4, 2, 3, 6, 5. Listo. Factoriza eso. ¿Se nota o no se nota que hay varios factores comunes? El X, el Y, el Z y el X, Y, Z más 1. Entonces, sacaremos las X. ¿X a la cuánto debe salir? ¿X a la cuánto sale? X al cuadrado. Sale X cuadrado. El Y a la cuánto? Sale Y a la cuánto? Y a la 3. Sale el Y a la 3. ¿Y Z a la cuánto sale? Y el Z a la cuarta. ¿Correcto? Lo común es el X al cuadrado, el Y elevado al cubo, el Z elevado a la cuarta, y no te olvides el X por Y por Z más 1. Todo eso es lo común. Todo eso es lo común. Todo eso. Y ahora habrá que dividir esto entre esto. Esto entre esto. Divide el primer término entre esto. Si hacemos la división, sí o no, que la división sale X cuadrado. ¿O no? El primero entre lo que factorizo. Divide el primero entre lo que factorizo sería X cuadrado. ¿O estoy dividiendo mal? ¿Está bien o no? ¿Conforme? ¿Conforme? Ya, ahora divide el segundo término. Ahora divide el segundo término entre lo que estoy factorizando. Y cuadrado. Así es. Quedaría menos Y cuadrado. Ahora divide el tercer término entre lo que estamos factorizando. ¿Qué quedaría? Z cuadrado. Quedaría Z cuadrado. ¿Listo? Se acabó el problema. ¿Quiénes son los factores primos? El X, el Y, el Z, el X, Y, Z más 1 y el X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado. ¿Cuántos son? ¿Son o no son 5 factores primos? 5 factores primos. ¿Está bien o no? 1, 2, 3, 4, 5. Respuesta. Este polinomio tendrá 5 factores primos. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es conforme o no es conforme? ¿Está bien? Listo. Entonces, respuesta
Respuesta, 5 factores. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso ha sido entonces el método de los factores en común. Dime, Nicole. ¿Qué pasó, Nicole? Claro, XY, así como está, no es factor primo. Jamás. No es considerado factor primo, por si acaso. No, nada que ver. Sí, nunca será factor primo. Es como decir, pregunta, 2 por 5 es primo. No, ¿sí o no? 2 por 5 no es primo. Estamos, en cambio, el 2 y el 5 sí son primos. El 2 y el 5 sí son primos, pero 2 por 5 no es primo, pues. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Se entiende, Nicole? ¿Se entiende? Esto que está acá, no es primo. ¿Sí? Listo. Entonces, no puedes juntar dos primos. No se pueden juntar dos primos. ¿Sí? Si juntamos dos primos, ya deja de ser un factor primo. ¿Sí? No podemos juntar factores primos jamás. Al juntar dos o más primos, eso ya no sería factor primo. Muy bien, muy bien. La pregunta, a partir de la 16, ya aparece lo que todos conocemos como el método de las identidades. Entonces, segundo método, el método de las identidades. Es decir, vas a utilizar algún producto notable. Diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, suma de cubos, binomio al cuadrado, qué sé yo. O sea, vas a recordar aquí lo que es productos notables. Y mira, para muestra un primer botón. 16. ¿Qué dice en la 16? Indicar un factor primo. Indicar un factor primo de la expresión P de variables X, Z definido como X cuadrado menos Z cuadrado. Oye, ¿no es esa una diferencia de cuadrados? ¿No es esa una diferencia de cuadrados? Es notorio, es una diferencia de cuadrados. ¿Y de dónde proviene la diferencia de cuadrados? ¿De dónde sale una diferencia de cuadrados? ¿Recuerda? Exacto, José Luis, de la suma por la resta, de la suma por la diferencia. Así es. Entonces, este polinomio de variables X, Z, sale de multiplicar la suma por la diferencia. Se acabó. ¿Quiénes son los factores primos? El X más Z, uno de ellos, y el X menos Z, el otro. Listo. Sería solo eso. Nada más. Pregunta 16 debería ser enano. Pregunta 16, enano. ¿Y nada más que eso? Sí, nada más. Nada más. Pregunta 17. Pregunta 17. En la pregunta número 17, indicar la suma de factores primos.
me piden esta vez la suma de los factores primos del polinomio P de X. Pero ¿quién es P de X? P de X es X al cuadrado menos 600. El P de X, X al cuadrado menos 625. Oye, ¿eso no es otra vez otra diferencia de cuadrados? ¿Sí o no? Eso es otra vez una diferencia de cuadrados. Claro, 625 ¿no es acaso 25 al cuadrado? 625 es 25 al cuadrado. Y ya está, pues, ¿de dónde viene una diferencia de cuadrados? Una diferencia de cuadrados viene de la suma por la diferencia. La suma por la diferencia. ¿Qué me piden callar? Que sumen los factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? Ahí están esos dos. Me están pidiendo que sume el primer factor primo con el segundo factor primo. ¿Qué me va a quedar? 2x. Me va a quedar 2x. Respuesta para la pregunta 17, 2x. 2x. Nada más. Entonces, esto de las identidades es utilizar algún producto notable. En este material han puesto hasta por gusto la diferencia de cuadrados. Si se percatan, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, diferencia de cuadrados. Hasta las 32, muchachos, todo es diferencia de cuadrados. ¿Sí? Suma por diferencia. Me piden que haga la 18, normal, vamos a hacer la 18. Pero repito, el autor del problema de este material se ha obsesionado con la diferencia, está demasiado obsesionado con la diferencia de cuadrados. A ver. 18. Sí. De verdad, estoy enamorada demasiado. Ha puesto, hubiese variado un poquito más, aunque sea, no sé, pues suma de cubos. Hubiese variado, no hay mucha variación. A ver, dice en la 18, calcular la suma de coeficientes de un factor primo. Calcular la suma de los coeficientes de un factor primo de la expresión P de variables x, que es 9x cuadrado menos y cuadrado. A ver, el 9x cuadrado es o no 3x, 3x todo al cuadrado. Tienes que saber quién es el cuadrado. 9x cuadrado es 3x al cuadrado. Estos dos son igualitos. Menos el y cuadrado. Ya salió, pues, diferencia de cuadrados. La suma 3x más y por su diferencia 3x menos y. Me piden la suma de coeficientes, de un factor primo. Suma los coeficientes. La suma de coeficientes, 3 más 1, 4. La suma de coeficientes, 3 menos 1, 2.
Entonces, la respuesta debería ser o bien 4 o bien 2. En las claves solo aparece el 2. Pregunta 18, casita. ¿Estamos o no? ¿Sí? Listo, coméntame alguna otra consulta. Vamos, sin miedo, sin roche. La 23. En la pregunta 23, dice lo siguiente. Calcular la cantidad de factores primos lineales de la expresión P de variables x, y, que es x a la cuarta menos 81y a la cuarta. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a factorizar. Ahora, un detalle, ¿eh? Hay que darle forma, eso sí, tienes que darle forma. Profe, acá no son diferencias de cuadrados, son diferencias de cuartas. Sí, son diferencias de cuartas, pero mira lo siguiente. ¿Sí o no, x a la cuarta es x al cuadrado elevado al cuadrado? ¿Eso es o no x a la cuarta? X a la cuarta equivale a x al cuadrado menos 81y cuarta. 81y cuarta es o no 9y cuadrado elevado al cuadrado. ¿Es o no es lo mismo decir 81y a la cuarta que 9y cuadrado al cuadrado? Coméntame, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Coméntame a lo que pasó. ¿Está bien o no? Lo estoy colocando como una diferencia de cuadrados. Lo tengo que expresar como una diferencia de cuadrados, no de cuartas. Diferencia de cuadrados. ¿Está bien? Listo. Ahora sí. Diferencia de cuadrados. La suma por la diferencia. La suma x al cuadrado más 9y cuadrado. Esa es la suma multiplicado por su diferencia. Ya está, pues. Ahí está. La suma por su diferencia. ¿Está bien o no? ¿Estamos o no? La suma por la, ahí está, la suma por la diferencia. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Aló? Listo. Pregunta. ¿Ya está factorizado? ¿Ya no se puede seguir factorizando? ¿Ahí quedó? No, dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no queda ahí todavía? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se...? Exacto. Porque sí o no que se ha formado una nueva diferencia de cuadrados. Se ha formado una nueva diferencia de cuadrados. Esto es una nueva diferencia de cuadrados. Entonces, x cuadrado más 9y cuadrado. Esto que está aquí, ¿es o no es x cuadrado menos el 9y, 3y al cuadrado? Una nueva diferencia de cuadrado. Ah, ya. Entonces voy a hacer nuevamente diferencia de cuadrados. La suma x más 3y, x más 3y por x menos 3 veces y. ¿Quiénes son los factores primos? 1, el x cuadrado más 9y cuadrado. Otro, el x más 3y
Otro, el X menos 3 veces. ¿Listo? Ahí están mis factores primos. Te piden la cantidad de factores primos lineales. La cantidad de factores primos lineales. Este factor primo que ves aquí es de segundo grado. En cambio, este y estos dos son de primer grado. Respuesta. Dos factores primos lineales. ¿Se entendió o no se entendió este problema 23? Coméntame. Listo. Muy bien. Dime entonces, alguna otra, la 20 me piden por acá, la 20. A ver, vamos con la 20. En la 20, ya sabes, tienes que darle forma. Para aplicar la diferencia de cuadrados, tienes que darle forma. Indicar un factor primo de la expresión, pregunta 20, el P de variables X, Y, Z, esto es X cuadrado por Y cuadrado menos 9 veces Z al cuadrado. Repito, tienes que darle forma. Esto que está aquí, el primero de ellos, es o no XY al cuadrado. Esto es igual que esto. Esto es igual que esto. Menos el segundo. El segundo es o no es 3 veces Z al cuadrado. Tienes que darle forma. Tienes que darle forma de una diferencia de cuadrados. Como estaba, no tenía esa forma, pero ahora sí tiene la forma. Diferencia de cuadrados. Ahora sí, ¿qué vendría a ser esto? La suma XY más 3Z. La suma por la diferencia. Se acabó. Un factor primo. ¿Quién está en las claves? Ojo, te piden un término. Un término de un factor primo. Ese término sería enano. Así es. Ese término sería el menos 3Z. Y por eso la 20 debe ser enanito. ¿22? ¿Cuál, muchachos? A la 22. Hay que darle forma. ¿Cuántos factores primos lineales tiene el polinomio P de X? Siendo el polinomio X a la cuarta menos 250. Tienes que darle forma. Nosotros conocemos la diferencia de cuadrados. No conocemos la diferencia de cuartas. Entonces, dale forma de una diferencia de cuadrados. Se parece mucho a esta que está muy parecida a la 23. Muy parecida. X a la cuarta es X al cuadrado elevado al cuadrado. Eso es X a la cuarta. Y el 256 es el 16 al cuadrado. Así es. Tienes que darle forma de una diferencia de cuadrado.
de una diferencia de cuadrados. Un ratito. ¿Aló? ¿Sí, él habla? ¿Otro? Ya, 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 sí, ya. Un ratito, ¿eh? Un minutito nada más, un minutito. Un minutito. Ya, ahora sí. Ahora sí. La idea es que tome la forma de una diferencia de cuadrado. La idea es que tome la forma de una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Ya está, pues, ¿no? Diferencia de cuadrados. ¿Qué vendría a ser? La suma x al cuadrado más 16 por la diferencia x al cuadrado menos 16. Ya está, pues. La suma por la diferencia. Pregunta, ¿ahí quedó? ¿Esto queda así como está? ¿Ahí queda o no queda? No, sí o no. Ahí no queda. Porque si te has dado cuenta, aparece una nueva diferencia de cuadrados. 16 es 4 al cuadrado. Siempre ponlo como diferencia de cuadrados. Por algo dice el nombre, diferencia de cuadrados. Listo. Entonces, el polinomio, esto de ahí es x más 4 por x menos 4. Ya está. Te piden la cantidad de factores primos lineales. Este es de grado 2, este es de grado 2, este es de grado 1 y este también es de grado 1. ¿Cuántos factores lineales tiene? Dos factores lineales. Nada más. Nada más. No. Jamás pueden ir raíces. En una factorización, buena pregunta, porque mucha gente puede decir eso. En una factorización nunca podrá haber raíces. Jamás pongas raíces. Jamás. ¿Estamos? La factorización es solamente en el campo de los racionales. La factorización solo lo haremos en el campo de los racionales. Nunca con raíces. Ok. Hacemos la fotito correspondiente. Y luego seguimos. Ya sabes, diferencia de cuadrados, la suma por la diferencia. Diferencia de cuadrados, la suma por la diferencia. Nada más. Y en este material, como te dije, han abusado de la diferencia de cuadrados, ¿no? Y ustedes saben muy bien que hay un montón de productos notables, hay un montón. Legendre,
suma de cubos, diferencia de cubos. ¿Así? A ver, en la 22, creo que no se he leído mal, a ver, un ratito. Pregunta 22, creo que he leído mal, dice, un ratito. Ya le da. Factorización, pregunta 22. Dice en la pregunta 22, calcular, dice, sí, cuadrático, yo he puesto lineales. Te piden la cantidad de factores cuadráticos, y efectivamente, sería solo un factor cuadrático. Sería solo un factor cuadrático. ¿Ok? Listo. Ahora sí, entonces, muchachones. A ver, un ratito. Vamos con la foto. Muy bien. Vamos entonces a ir ya terminando. Son 4:52. Habíamos dicho que hasta la 32 es diferencia de cuadrado, ¿no? Hasta la 32 es diferencia de cuadrado. Y en la 33, dice la 33, indicar la suma de los factores primos de la siguiente expresión, J de variables A, B, es A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado por A cuadrado menos 2 veces AB más B cuadrado. Factoriza eso e indicar la suma de sus factores primos. Mira bien cada trinomio. Mira esos trinomios. Dime que ya los reconociste. Mira esos dos trinomios. ¿Qué tienen de especial? ¿Qué tienen de especial esos dos trinomios? Dime que lo estás reconociendo, ¿eh? No, Oscar, no dudes, Oscar, sin dudarlo, con seguridad, maestro, con seguridad tienes que decirlo. Ajá, son trinomios cuadrados perfectos. Son trinomios cuadrados perfectos. Los TCP. Este es un TCP y este también. Los dos. Sí, los dos son trinomios cuadrados perfectos. O sea que el polinomio J sería A más B elevado al cuadrado por A menos B elevado al cuadrado. ¿Quiénes son los factores primos? El A más B y el A menos B. ¿Qué te pide el problema? La suma. Te piden la suma de ellos. Súmalo. Esto más esto. Esto más esto. La suma sería 2 veces. Nada más. Nada más. ¿Se entiende o no se entiende este problema 33? ¿Se entiende o no se entiende? Correcto. Correcto. A ver. La 35. La 35. La 32. Ya, ok.
la 32, entonces, primero. En la 32, indicar la cantidad de factores primos del polinomio P de variables X. Ese polinomio P es X a la cuarta más 2 elevado al cuadrado menos Y a la cuarta más 2 elevado al cuadrado. Dime, ¿no es acaso eso una diferencia de cuadrados? Está indicado, es una diferencia de cuadrados. Es una diferencia de cuadrados. ¿Qué hago? La suma por la diferencia. La suma por la diferencia. Empecemos. La suma, esto más esto. Súmalos, súmalos. Esto más esto. Si tú lo sumas, quedaría X a la cuarta más Y a la cuarta más 4. Más 4 es la suma, esta es la suma, por su diferencia. Ahora resta esto menos esto. Esto menos esto, X a la cuarta menos Y a la cuarta. La suma por la diferencia. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Al sumar X cuarta más Y cuarta, 2 más 2 se hace 4. Y al restar se van los 2 y me queda X cuarta menos Y cuarta. Al primero ya no se le puede hacer nada. Al primero ya no se le puede hacer nada. Pero el segundo es o no es X cuadrado al cuadrado menos Y cuadrado al cuadrado, el segundo. Estoy colocando el segundo como una diferencia de cuadrados, una nueva diferencia de cuadrados. X cuarta más Y a la cuarta más 4, la suma por su diferencia. Y si te percataste, perdón, otra diferencia de cuadrados o no, esto sí o no que es una nueva diferencia de cuadrados, X más Y por X menos. ¿Listo? Ya está factorizado. Ya está factorizado. Pregunta 32, te piden la suma de todos esos factores, ¿no? Pregunta 32. Ah, no, la cantidad. 1, 2, 3, 4. 4 factores primos. Respuesta para la 32 tiene 4 factores primos. ¿Se entiende o no se entiende? Listo, listo, listo. Ahora, en la 35, mira bien cada trinomio. En la 35, mira bien cada trinomio. Los 4, los 4. Cada uno de esos 4, exacto, José Luis. Cada uno de los 4 son trinomios cuadrados, pero todos ellos son trinomios cuadrados perfectos. El primero, ¿quién es? En la 35. En la 35, el primero es o no es X más 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Así es, José Luis. El primero es X más 1 al cuadrado. El segundo, ¿quién es el segundo? X menos 2 al cuadrado. Exacto, X menos al cuadrado. ¿Y el tercero? ¿Y el tercero quién es? X menos 3 al cuadrado. X menos 3 al cuadrado. Y el cuarto, X más 5 al cuadrado. X más 5 al cuadrado. Entonces,
Pregunta del problema. ¿Cuántos factores primos cuadráticos va a tener? Respuesta. 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 ¿Cuántos factores primos cuadráticos tiene esta expresión? Aquí ves cuántos factores primos cuadráticos. Háblame. 0, no hay ninguno. No hay ninguno, no hay ninguno. Grado 1, grado 1, grado 1, grado 1. Respuesta, 0 factores cuadráticos. Pregunta 35, dedo. Pregunta 35 sería dedo entonces. ¿Se entiende o no se entiende el problema 35? ¿Está bien o no? Coméntame. Listo, jóvenes. Entonces lo vamos a dejar aquí. Ya nos encontraremos con ustedes el día viernes. ¿Ok? Cuídense mucho. Hasta el viernes. Isabel, nos vemos. Gracias, Paul. Hasta luego. Cuídate.